Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer les pronoms compléments d'objet indirect. Hola, hoy vamos a explicar los pronombres de complemento de objeto indirecto que en francés se conocen como les pronoms COI. Complément objet indirect. ¿Qué es la función de ese pronom? ¿Qué función tienen? Reemplazar. ¿Reemplazar qué? Una o más personas que constituyen el complemento del verbo de la oración. ¿Con qué propósito? Evitar la repetición de nombres que ya se mencionaron anteriormente. Los complementos del verbo responden a la pregunta ¿quién? Tu écris à Albert. ¿Sí? ¿A quién le escribes? A Albert. Entonces, ese es el complemento indirecto. Para reemplazar a Albert, puedo usar un pronombre que en este caso se conoce como COI y se va a reemplazar por lui. Ahorita vamos a ver toda la lista de pronombres. Ahora, ¿por qué se llama complemento de objeto indirecto? Porque los verbos se construyen con la preposición a. A estos verbos se les conoce como verbos de construcción indirecta. Si el verbo no tiene preposición o no tiene la preposición a, se conoce como construcción directa, que es lo que vimos en el video pasado, que es pronom COD. Entonces, tu dis a Ingrid de venir. Lo que hace que tenga que poner la preposición a es el verbo dire, dire, es decir, tu dis a Ingrid de venir. Oui, je lui dis. Alors, quels sont les pronoms COI? Pour la première personne, me, deuxième, te, troisième personne singulier, lui, y aquí es importante notar la primera diferencia. Con el COD teníamos dos pronombres para esta tercera persona, teníamos le y la. En el caso del COI solo hay uno, lui, y va a ser tanto para él como para ella. Nous, première personne au pluriel, vous, deuxième personne, et troisième personne, leur. ¿Sí? En el COD era le, en COI va a ser leur. Lo que pongo aquí, ojo, los pronombres COI son iguales a los pronombres COD, salvo en la tercera persona singular y plural. Estas personas son las únicas que cambian. ¿Qué hay que tener en cuenta? La grafía. La grafía es la escritura de los pronombres COI, si se fijan, coincide con algunos de los pronombres reflexivos como me, te, nous, vous, o con el adjetivo posesivo leur, o con el pronombre tónico lui. En ese caso es una cuestión que coincide la escritura, mas no tiene la misma función gramatical. Si después de leur hay un nombre, bueno, se va a tratar de un adjetivo posesivo y no de un pronombre. C'est leur profesor. Este leur no está sustituyendo a ningún complemento. Está acompañando a un posesivo de ellos. Es su profesor. Los pronombres COI generalmente van antes del verbo. Lui, leur. Los pronombres lui, leur reemplazan tanto nombres de personas masculinas como femeninas, es decir, son invariables. On va voir différents exemples. Je réponds à ma mère. Je lui réponds. Je réponds à mon père. Je lui réponds. Je réponds à mes amis ou bien je réponds à mes amis. Al oral no cambia, pero en la escritura aquí digo amigos y aquí digo amigas. Para ambos podría reemplazarlos con je leur réponds. Los pronombres me, te se van a elidir y se convierten en em apóstrofe, te apóstrofe, ante un verbo que comienza con vocal o con una H muda. Il t'envoie un bisou. Bisou es un beso. Tu m'envoies les documents plus tard. Ahora, la place du pronom. Esto es importante para que sepamos bien dónde acomodar el pronombre según sea el caso.
Estas reglas aplican también para el pronombre COD y en general también para el pronombre adverbial on o el pronombre y, ¿sí? Entonces, por eso merece la pena a veces identificarlas para poderlas utilizar con cualquier pronombre que vaya a usar. Bien, con los tiempos simples, los pronombres COI van antes del verbo, salvo en imperativo afirmativo. Tu écris au directeur? Oui, je lui écris. Non, je ne lui le écris pas. No olvidar el pa. Esto podríamos transferirlo si queremos del español, es decir, también digo no, sí o sí, yo le escribo, no, no le escribo, ¿sale? Entonces, de algún modo la lógica es igual, nada más tener presente el pa, que no se nos olvide. En imperativo afirmativo es igual que en español los pronombres los vamos a llevar adelante del verbo, pero en el caso de francés vamos a tener que incluir un guión. Dis-nous, dis-lui, réponds-leur, dinos, dile, ¿no? Pongo primero el verbo y luego el pronombre. Respóndeles. Ojo, los pronombres me, te cambian a moi, toi en imperativo afirmativo, porque en negación no. Dis-moi. En imperativo negativo, todos los pronombres se o i van antes del verbo y no hay ningún cambio entre me y te. Por ejemplo, ne me dis pas. Ya no digo ne moi dis pas, no. Ne me dis pas, ne lui dis pas, ya van antes. Ahora, ¿qué ocurre con un verbo semiauxiliar más un verbo en infinitivo? Los verbos semiauxiliares habíamos comentado en otros videos que son estos verbos que nos ayudan a matizar la expresión quiero ir como una voluntad, debo ir como una obligación, puedo ir como una posibilidad. Y entonces en ese caso hay dos verbos, uno que es semiauxiliar y otro que es infinitivo. ¿Dónde va a ir el pronombre en este caso? Ya sea directo o indirecto, entre el semiauxiliar y el infinitivo o, si les es más fácil, antes del infinitivo. Él va leur téléphoner, va a llamarles. Je ne vais pas leur téléphoner. La negación va entre el verbo semiauxiliar va entre la negación, ¿sale? Je ne vais pas. O bien la ne y pas enmarcan al verbo semiauxiliar. Por último, con un tiempo compuesto, los tiempos compuestos son cuando hay un verbo auxiliar y un verbo en participio pasado. Los pronombres se o i van antes del verbo auxiliar. Eso ocurre también con los pronombres se o de. El m'a dit, antes del auxiliar. El ne m'a pas, ¿sí? O sea, la negación va a enmarcar al verbo auxiliar y el verbo auxiliar pues va acompañado de o precedido por el pronombre en caso de que decidamos ponerlo, ¿no? El ne me pas dit. Diferencia con el español. Cuando usamos verbos semiauxiliares, hay una diferencia en español y en francés en relación al lugar que ocupa el pronombre COI y también el COD. Veamos los siguientes ejemplos. Je vais t'expliquer. Esto está en francés y al momento de decirlo en español, voy a explicarte. ¿Qué está sucediendo con el COI? El lugar está cambiando. En francés va antes del verbo infinitivo y en español va después del verbo infinitivo. Entonces hay que tener presente esta diferencia para no replicar o no hacer una mala transferencia del español al francés y cometer un error, ¿no? Je ne vais pas t'expliquer, sucede igual, va antes del infinitivo y acá va después. No voy a explicarte. Bueno, lo que tengo aquí es lo que acabo de decir. Y algunos verbos que tienen esta construcción con la preposición a, más el nombre de una o varias personas, suelen ser los siguientes. Importante, a diferencia del COD, el complement d'objet direct, que podía reemplazar cosas, el COI solo reemplaza personas.
Ujú. Ahora, el verbo demander tiene una doble construcción, o sea, puedo pedir algo a alguien. Eso implica o eso es una doble construcción. Algo sería quelque chose y eso se podría reemplazar con un COD y a alguien eso se tendría que reemplazar con un COI. Entonces, todos estos son verbos de comunicación hacia personas, pensando en personas. Dire a Julien, écrire a ma mère, expliquer a mes élèves. Y también los verbos de intercambio, ¿sí? Como de échange. Donner a, offrir, envoyer, emprunter, prêter. Todos estos esta categoría nos podría ayudar a recordarlos. Ojo, los verbos appeler, que es llamar, y remercier, que es agradecer, son verbos de construcción directa, es decir, no llevan la preposición a, entonces hay que reemplazarlos con COD. Je l'appelle, je la remercie o je le remercie. Aquí está lo que les comentaba sobre la doble construcción. Hay verbos que tienen un complemento directo y otro indirecto. Je donne un chocolat à Paul. Algunos de estos son varios de los que están en la diapositiva pasada, e incluso otros que según lo que se diga, bueno, pues pueden tener esta doble construcción. Alia, por ejemplo, le pantalón lui va très bien. Ay, te queda muy bien, ¿no? Le cours les gusta, ¿sí? Elle lui ressemble, ¿no? Se parece, le sonríe. Il leur sourit. Tener en cuenta que el verbo penser a es una excepción. ¿Por qué? Porque no se puede sustituir con un COI. En este caso, si quiero reemplazar a la persona, tendría que hacerse con un pronom tonique. Recordarle pronom tonique es lui, moi, toi, elle, nous, vous, eux. Je pense à toi. Je pense a Flora, si quiero reemplazar a Flora, tendría que hacerlo con el pronom tonique de la tercera persona que es él. Je pense a él y con eso estoy diciendo pienso en ella. O je pense a toi, te pienso. Bon, un consejo para ir reconociendo estos verbos de construcción directa o indirecta, pues es el siguiente tip que funciona por lo general, pero con sus excepciones. Cuando en español yo reemplazo con un pronombre Lola, hablando de personas, en ese caso en francés suele ser un verbo de construcción directa. Y por Lola, ¿qué entiendo? Quiero a Marco. Si reemplazo a Marco en español digo lo quiero o le quiero. Si es lo o la, si fuera una mujer, por ejemplo, María, la quiero, Lola, lo quiero o la quiero, a ese verbo va a ser por lo general un verbo de construcción directa en francés, es decir, no va a requerir una preposición. Querer, en este caso, sería aimer o amar. J'aime, je l'aime. ¿Sí? Ahora, si en español esa sustitución se hace no por Lola, sino por le, por el pronombre le, entonces en francés va a ser de construcción indirecta. Por ejemplo, offrir, que es ofrecer. Yo digo, pensando en personas siempre, porque cuando se sustituye algo siempre va a ser COD. Volviendo a ofrir, digo, le ofrezco o lo ofrezco, la ofrezco. Le ofrezco a ella, entonces, o a él. Ahí va a ser, si pongo el le en español, va a ser en francés una construcción indirecta. Je lui offre. Espero que haya sido claro el consejo y si no, de cualquier forma, en una asesoría podemos tener una revisión más detallada. Merci beaucoup et je vous laisse des exercices pour bien travailler et pratiquer les pronoms COI.